Hace 3 meses que vimos por última vez este tema de la vida de José. A lo mejor ya hasta se les olvidó. Busquen por favor en Génesis, capítulo 39. Empezamos la lectura en el versículo 7. Aconteció después de esto que la mujer de su amo, Potifar, puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal, y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día, y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella, y huyó y salió. Cuando vio ella... Ahí nada más vamos a terminar la lectura en el 12. Vamos a hacer otra oración. Padre, te damos gracias porque podamos estudiar tu palabra, porque podemos reunirnos otra vez. Te pedimos, Padre Celestial, que nos bendigas por medio de ella, que la exposición de tu palabra alumbre nuestros ojos, los ojos de nuestro entendimiento, para conocerte más, para conocer cómo vivir la vida que a ti te agrada, y que podamos glorificar tu nombre obedeciéndote. Haznos aptos, oh Dios, para servirte como tú mereces. En el nombre de Jesús. Amén. La última vez que vimos este tema, recordarán ustedes que vimos que José tenía todo en contra para caer en tentación. O sea, la mujer de Potifar estaba segura que José iba a ceder. Y el diablo también. Todo indicaba que iba a caer. Estaba lejos de su familia. No tenía a quien le apoyara. Pensaban los de su familia que ya estaba muerto. Si él pecaba, nadie se enteraría. Otra cosa, él era joven y nunca había tenido relaciones con una mujer. Entonces tendría muchos deseos de probar eso, pero no cayó. ¿Cómo le hizo José para vencer en esta tentación tan grande? ¿Se acuerdan? Vimos en primer lugar que él estaba consciente de su identidad, porque dice: ¿cómo pues? Dice en el 9 al final, ¿cómo pues sería yo este grande mal? Dice: yo. O sea, él estaba consciente de quién era él. Estaba consciente de cuál era su identidad. Él sabía que era un hijo de Dios. Dios le había dado muchos sueños. Y acuérdense que los sueños de aquel tiempo no eran como los sueños de ahora. Entonces él se sentía como un privilegiado. Sabía que Dios lo había escogido. Entonces dice: ¿cómo yo voy a pecar? José sabía que Dios lo había llamado a servirle. Sabía que Dios lo iba a usar. Y eso le ayudó para no caer en tentación. ¿Saben una cosa? Aquí vemos la importancia de la certeza de salvación. Si estamos seguros de ser salvos, eso trae muchas bendiciones. En cambio, los que tienen dudas, los que tienen temores de si habrán sido salvos o no, eso les puede meter en graves problemas. Si sabemos que somos escogidos para salvación, ese es un motivo muy grande para decirle no al pecado. Porque si somos escogidos, entonces Dios nos ha dado bendiciones que a millones no les dio. Imagínense qué privilegios tenemos estando en Cristo. Y otra cosa que él sabía era que el pecado es un gran mal. Dice: ¿cómo pues sería yo este grande mal? El pecado es un mal terrible, pero muchas personas no pueden entenderlo.
¿Y saben por qué no lo entienden? Porque Dios es muy santo y tampoco lo entienden. Dios es muy grande y es algo que no pueden concebir, algo que no pueden captar. Si Dios abriera tus ojos para que te dieras cuenta de lo que es el pecado, de lo que es Él y de lo que es el pecado, te daría un infarto. El pecado es rebeldía y oposición contra Dios. El pecado paró de cabeza a este universo. Sufrimos las consecuencias de lo que hicieron Adán y Eva hace miles de años. Pero recuérdense también que vimos que la ignorancia hace creer a muchos que existen tal cosa como pecados veniales. Eso lo inventó Roma. La palabra veniales quiere decir permitidos. O sea que hay pecados que Dios permite. ¿De dónde sacaron ellos? No hay pecados veniales, todos son mortales. Cualquier pecado. Y otra cosa que José sabía es que el pecado es algo que se comete principalmente contra Dios, porque dice, ¿cómo pues sería yo este grande mal y pecaría contra Dios? Si él hubiera pecado contra aquella mujer, contra el esposo de aquella mujer, contra sí mismo, pero principalmente hubiera pecado en contra de un Dios muy grande. Cuando un cristiano peca, no sucede lo mismo que cuando peca un inconverso. O sea, a Dios le importa el pecado de todos, pero más el de los creyentes. ¿Por qué? Cuando un creyente peca contra la gracia de Dios, contra el amor de Dios, contra la misericordia de Dios, contra la gracia de Dios. Imagínense. Si un inconverso peca, está en su papel. Pues ¿qué le queda? Pues no le queda otra. Pero cuando un creyente peca, sí tiene otra. Un creyente puede decirle no al pecado, el inconverso no puede. Entonces Dios espera grandes cosas de sus hijos. ¿Cómo vamos a pecar contra un Dios que nos ama tanto? José le dijo que no a esta mujer y él sabía que ella se iba a enfurecer por eso y que podría perjudicarlo. Incluso, ¿saben qué? Hasta que podría matarlo. Podría pagar a alguien para que lo matara. Pero José se armó de valor y se enfrentó a las posibles consecuencias. Hemos visto en ocasiones que ser cristianos siempre puede traernos problemas. Por ejemplo, han existido cristianos que trabajan en una empresa y que se niegan a hacer ciertas cosas que hacen otros ahí. Y que por lo mismo los corren de su trabajo. Eso es difícil para cualquiera. Conseguir trabajo no es fácil. En una empresa, o en el gobierno, o en algunas áreas del gobierno, en donde hay corrupción, o te doblegas, o quedas fuera. Y si una persona se opone, o si una persona renuncia, o si una persona denuncia a los corruptos, entonces no solamente tienen el riesgo de perder su trabajo, tienen el riesgo de perder la vida también. Está difícil, pues. Imagínense un narco que llegara a ser convertido y que renunciara al narcotráfico. No, se metería en graves problemas. Dice, no, tú te sales de aquí, te matamos. Un cristiano, cuando es probado de esta manera o de cualquier otra, ¿se mantendrá firme? ¿Nos mantendremos firmes el día que seamos tentados? José lo hizo, él se mantuvo firme y ¿saben qué? Eso le ayudó mucho después, más adelante. Lo que estoy diciendo es que si nosotros le decimos no al pecado, eso nos va a ayudar mucho mañana y más pasado mañana. Ya saben ustedes que los soldados que son cobardes son una amenaza para todos los demás compañeros. Un soldado cobarde pone en peligro a los demás soldados. Y si nosotros somos cristianos y somos cobardes, vamos a poner en peligro a nuestros hermanos. Cuando José se negó a pecar, de seguro que pensó, puedo terminar muerto por negarme a acostarme con esta mujer. Pero no murió. Entonces eso le daría más valor para sucesivas tentaciones que pudieran venir.
José en ese tiempo, él era joven. Y los jóvenes, pues invariablemente necesitan aprender a confiar en Dios. No aprendemos a confiar en Dios de la noche a la mañana. Es todo un proceso. La vida cristiana está llena de peligros. Y necesitamos valor para enfrentar esos peligros. Un joven que trabaja en una empresa y que le pagan más o menos bien y que le proponen ciertas cosas, firmar ciertos papeles, mentir, hacer declaraciones falsas, ¿qué va a hacer si se niega? ¿Qué va a pasar si se niega? Y si ya se acerca a diciembre y van a hacer una cooperacha para la misa, ¿qué va a hacer este cristiano si se niega a cooperar para la misa? Si no coopera, tal vez lo corran del trabajo. Pero José no murió, se negó a pecar y su fe creció. Cosas maravillosas ocurren cuando nuestra fe empieza a crecer. Entonces entendió José que Dios estaba con él verdaderamente, que no lo iba a dejar y que no lo iba a desamparar. En un principio de la vida cristiana, nosotros podemos tener dudas acerca de esto. Sí, la Biblia dice que no nos dejará y que no nos desamparará, pero una cosa es leerlo y otra cosa es verlo. Cuando nos quedamos sin trabajo, cuando nos quedamos sin dinero, entonces podemos comprobar si somos cristianos realmente, si nuestra fe es verdadera o no. ¿Qué hubiera pasado si José hubiera muerto por negarse a pecar con aquella mujer? ¿Qué hubiera sucedido? Vean, si él hubiera muerto, en un sentido él no hubiera perdido nada. Él se va con Dios y punto, ¿no? En un sentido hubiera salido ganando. Pero ¿saben qué hubiera sucedido también? Que entonces ya aquellos sueños no se hubieran cumplido en él, tendrían que haberse cumplido en otro. O sea, Dios hubiera tenido que levantar a otro para cumplir con aquel papel al que estaba destinado José. ¿Me explico? Si tú haces lo correcto en el lugar donde estás trabajando o en el lugar donde vives, tal vez corras el riesgo de que te maten, pero si te matan, a Dios la gloria. ¿Puedes decir eso? ¿Que Dios la gloria? Pero vean otra cosa. A final de cuentas Dios lo sacó del hoyo. Bueno, pues si a ti te corren de tu trabajo o te metes en problemas por ser cristiano, ¿no puede Dios sacarte del hoyo? En realidad Dios sacó a José de muchos hoyos. Pues Dios te puede sacar a ti de uno y de otro también. ¿Por qué? Porque Dios todo lo puede. Además, no solamente Dios puede impedir que te corran de tu trabajo. ¿Saben qué puede hacer Dios? Que te promuevan, que te asciendan, aunque tú no lo creas. Recuerden el caso de Daniel y sus amigos cuando estaban en Babilonia. Ellos se opusieron a adorar a los dioses babilonios. A Daniel lo amenazaron con matarlo si no reconocía al rey Darío como su Dios. O sea, le pusieron una trampa terrible. Y él, ¿se acuerdan? Dejaba las ventanas abiertas y dice, que vean que estoy orando. Yo no voy a orar a una imagen, yo voy a orar a mi Dios. Lo agarraron y se lo llevaron. Él ya sabía lo que se exponía. Daniel sabía, porque ya estaba dicho, que si lo encontraban orando a su Dios, lo podrían echar al foso de los leones, y eso fue exactamente lo que sucedió. Y estoy diciéndoles del poder de Dios. No cerró Dios la boca de los leones hambrientos, que se suponía lo iban a devorar. Satanás es poderoso y Satanás es astuto, pero si Dios no nos entrega en sus manos, no nos va a entregar, porque Dios está por encima de todo poder humano, angélico y diabólico. Dios cerró el hocico de los leones hambrientos. Además, otra cosa, Dios puede revertir lo que te suceda, aun si te corren de tu trabajo. Acuérdense al final de la historia que dice José, dice, vosotros pensasteis mal contra mí, les dice a sus hermanos, pero Dios lo encaminó a bien. Dios puede encaminar a bien lo que te suceda, sea lo que sea. En otras palabras, Dios puede hacer que las cosas terminen bien, te pase lo que te pase. Otra cosa, Dios te puede fortalecer con poder. En ese tiempo José todavía no tenía tanto, era un muchacho, pero después salió fortalecido. Pues si tú le dices no al pecado, Dios te puede fortalecer con poder. Y te dará valor si no lo tienes. En otras palabras, con la ayuda de Dios podemos hacer cosas increíbles. Si Él está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros?
Dice el rey David en un salmo: Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino. Contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. Está diciendo, yo con Dios puedo hacer cosas imposibles. Si no cedemos a la tentación, si no caemos en la trampa de los enemigos, ¿saben qué va a pasar? Que Dios nos bendecirá, Dios nos recompensará. Dios recompensó a José grandemente. ¿Cómo lo recompensó? Lo hizo famoso. Casi cualquier persona sabe que José el soñador es un personaje bíblico. Casi cualquier persona en el mundo. O sea, vean ustedes cómo Dios lo hizo famoso. ¿Qué tal si nos hiciera famosos a nosotros? Además, si no nos recompensa aquí, pues nos va a recompensar allá. ¿Cuál es el problema? En síntesis, el cristianismo no es para cobardes. Vean ustedes, Apocalipsis, capítulo 21. Apocalipsis 21, 7. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Vean, dice el que venciere. Esta palabra se repite muchas veces en el Apocalipsis. Habla de una guerra. La vida cristiana es una guerra. Dice, el que venciere heredará todas las cosas. Pero vean lo que dice el 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿No les parece curioso que los cobardes son los primeros en la lista? Están primero que los homicidas, que los fornicarios, que los hechiceros, que los idólatras, que los mentirosos. ¿Por qué? El día del juicio, muchos irán al infierno nada más por cobardes, porque tuvieron miedo de identificarse como cristianos. Dicen, no, si me hago cristiano, me va a dejar de hablar mi compadre, mis hermanos me van a dar la espalda, me voy a meter en problemas en la empresa, se van a burlar de mí. No, yo no quiero problemas, pero tendrán problemas con Dios el día del juicio. Son personas que tienen miedo al qué dirán, tienen más miedo a los hombres que a Dios. ¿Necesitas valor tú, jovencito, para enfrentar la burla de tus compañeros en la escuela, de los maestros que tienes en la escuela? Y tú, marido, si tienes una mujer inconversa, necesitas valor ante las burlas de tu mujer inconversa. Y viceversa, mujer, si tienes un marido que es inconverso, necesitas valor para enfrentarte a él con sabiduría. Necesitas paciencia, prudencia, gracia. Necesitamos valor para identificarnos como cristianos ante una sociedad que odia a Cristo, odia a Dios en el fondo. Vean, los inconversos, simplemente por serlo, odian a Dios en el fondo. Lo crean o no, lo admitan o no. Pero José temía más a Dios que a la esposa de Potifar, temía más a Dios que a la muerte. Ya vimos que José estaba consciente de su identidad. Él sabía que había sido llamado a grandes cosas. Pero antes vimos, recordarán algunos, que José es un tipo de Cristo. Y vimos algunos puntos. Por ejemplo, ambos, José y Cristo, fueron amados por su padre. Jacob amaba a José más que a sus hermanos. Y el padre amaba a Cristo más que a nadie. Ambos, José y Cristo, fueron odiados por sus hermanos. Ambos, José y Cristo, fueron vendidos por sus hermanos. Ambos fueron falsamente acusados. Ambos fueron más que vencedores. Ambos le dieron pan al mundo. José, pan físico, y Cristo, pan espiritual. Ambos estaban conscientes de su identidad y de su destino. Ambos estaban conscientes de quién eran ellos, de dónde provenían y hacia dónde se dirigían. Vean Juan capítulo 18. Juan 18, 37. ¿Ya lo tienen? Le dijo entonces Pilato a Jesús: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Vean cómo dice Jesús: yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. Vean, Jesús no tenía ninguna duda acerca de su origen
ni acerca de su destino. Y lo mismo pasó con José. Cristo estaba bien seguro de las dos cosas, de dónde venía y hacia dónde se dirigía. Pero vean, hay versículos, ustedes se habrán topado con algunos, que a veces Jesús hacía preguntas como si no conociera las respuestas. Por ejemplo, vean una en Marcos capítulo 9. Le llevaron a un muchacho endemoniado a Jesús para que lo sanara. Y dice el 20, y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al Padre, estoy leyendo en Marcos 9:21, Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. ¿Por qué le preguntó al papá esto? ¿Cuánto tiempo hace que le sucede? ¿Que él no sabía la respuesta? Jesús lo sabía. Entonces, ¿por qué le preguntó? Le preguntó para que él reflexionara en lo que iba a suceder y para que nosotros supiéramos lo que iba a pasar. El milagro tan grande que iba a hacer. Desde que era niñito estaba endemoniado y Cristo lo liberó. Entonces, en su naturaleza humana, parece como que Jesús no sabía ciertas cosas. Como si no estuviera consciente de quién era Él, me explico. Pero, ¿no sabía las respuestas a estas preguntas? Vean en Lucas capítulo 2. Lucas 2, el último versículo, 2:52. Y Jesús crecía en sabiduría, dice, y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. Pero ¿cómo es que crecía en sabiduría si Él era Dios? Dios es inmutable. Dios no tiene que aprender, porque si Él tuviera que aprender, que ir a la escuela, pues entonces diríamos que Él es un ignorante. Eso no puede ser. Pero entonces, ¿por qué Jesús crecía en sabiduría? Porque Él era un niño, y los niños generalmente no son sabios. Entonces, aunque Él era Dios, eso no quita que fuera un niño y que ignorara ciertas cosas. Pero ¿cómo podemos conciliar estos puntos? Vean, comparen esto con Marcos 9. No, ya vimos este versículo. Es el que les dije de cuando le preguntó al Padre de cuánto tiempo hace que le sucedía aquello. Me parece como que Jesús va entendiendo poco a poco. En realidad sí entienden todos los niños. En el kinder les enseñan cosas sencillitas y ya en primero ya les enseñan cosas más difíciles. Vean en Juan en el capítulo 13. Juan 13:3 dice así: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Vean, aquí está hablando de su origen y de su destino. Sabía que había salido de Dios y que a Dios iba. Pero esto ocurrió cuando ya tenía más de 30 años. Pero esto, de que sabía que había salido de Dios y que a Dios iba, ¿lo sabía cuando tenía 2 años, 3 años de edad? ¿Lo sabía? Es una muy buena pregunta, ¿no les parece? Como Dios que Él era, Él lo sabía todo. Pero como hombre que era, Él tenía que aprender algunas cosas. Vean, 1 de Timoteo, capítulo 3, 16. 1 de Timoteo 3, 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y luego marca 6 puntos en los que el autor está sintetizando la palabra piedad. Vean cómo dice, la piedad aplicada a Él, ¿no? Dice, Dios fue manifestado en carne. ¿Cómo pueden ustedes entender esto? Que Dios se manifestó en carne. Cuando los hombres veían a Jesús, veían la carne, pero no veían a Dios, al Dios que estaba dentro de Jesús. Por eso dice aquí, esto es indiscutible, es grande este misterio. Dice, Dios fue manifestado en carne, y luego dice, justificado en el Espíritu, y luego dice, visto de los ángeles. ¿Cómo? ¿Cómo visto de los ángeles? ¿Qué acaso no lo habían visto antes? Como hombre no. ¿Ven?
cuando Jesús vino al mundo, Él se hizo hombre. Cuando Él estaba en el cielo, Él no era hombre. Entonces los ángeles, cuando veían a Jesús hecho hombre, se admirarían, se asombrarían de verlo. Y luego dice, predicado a los gentiles, lo que no esperaban los judíos, creído en el mundo, lo que odiarían los judíos. Y dice, recibido arriba en gloria, con lo que no contaba Satanás. Este es un misterio para los ojos de los inconversos. Si Dios no los ilumina para que entiendan estas cosas, no las entenderán. De los 6 puntos no van a entender ni siquiera uno. Cuando Jesús nació, Él era un pequeño bebé. ¿Cuánto pesaría? Pongan ustedes 3 kilos. Un Dios al que subes en una báscula y descubres que pesa 3 kilos. ¿Cómo está eso? Los ángeles estaban atentos. Estaban expectantes a su nacimiento. Sabían que iba a venir, sabían que iba a nacer. Y los ángeles estuvieron cuidándolo a Jesús desde que nació hasta que murió. Estaban ahí junto a la cruz cuando Él murió. Y eso de que lo cuidaron desde que nació hasta que murió, es exactamente lo que hacen los ángeles con todos los escogidos para salvación. Para eso Dios creó los ángeles, para cuidar a los escogidos. Esa es una teoría. O sea, que Dios creó a los ángeles especialmente para eso, para cuidar a los creyentes. O sea, que antes de crear el mundo no existían como tales. La vida de Jesús fue arreglada desde que antes que naciera. Y esto quiere decir que cada uno de los pasos de Jesús era cuidadosamente protegido, detallado por el Padre. Dios estaba detrás de cada uno de los detalles. Vean en Juan, en el capítulo 13, vean otra vez el versículo 3. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos. Vean lo que dice. Jesús sabía que el Padre le había dado todas las cosas en las manos. En otras palabras, Jesús sabía que Él era el heredero, que todo era de su propiedad, que todo le pertenecía. Escuchen, todos los que estamos aquí le pertenecemos a Cristo, nos guste o no, nos agrade la idea o no. Y por lo tanto, si le pertenecemos, Él puede hacer con nosotros lo que le plazca. Dios puede hacer con nosotros lo que quiera. No consultó con nosotros para darnos la vida y no va a consultar con nosotros para quitárnosla. Vean Juan capítulo 17. Vean el versículo 1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, o sea, la hora de su muerte. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, vean lo que dice aquí. Le has dado potestad sobre toda carne, quiere decir sobre toda persona, pero sobre toda clase de gente. Y esta palabra potestad, acuérdense ustedes, quiere decir derecho, autoridad. Cristo tiene autoridad desde Adán hasta el último hombre que pise este mundo. Él es el dueño de todos, de todo y de todos. Y Cristo sabía esto. Él sabía de dónde había venido y cuál era su destino. Bueno, José lo sabía, Cristo lo sabía. ¿Saben una cosa? Nosotros debiéramos saberlo también. Nosotros debemos saber de dónde venimos y hacia dónde nos dirigimos, cuál es nuestra identidad y cuál es nuestro destino. Tenemos que saberlo. ¿Y saben qué? Nos va cayendo el 20 poco a poco. Vamos entendiendo poco a poco. Cuando empezamos en la vida cristiana conocíamos poco a Dios. Nuestro entendimiento era muy limitado. Pero vamos estudiando, vamos aprendiendo y vamos conociendo cada día más y más cosas. Cuando llegamos a ser convertidos, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y confiamos en Cristo, entendimos que nacimos de nuevo. Ya no soy solo hijo de mis padres, ahora soy un hijo de Dios. Dios me ha engendrado, soy un hijo de Él. Entendemos cuál es nuestro destino, pero si tú desciendes del mono, ¿cuál es tu destino? ¿Cuál es el destino de los monos? ¿Cuál es el destino de Charles Darwin? ¿Cuál es el destino de Gabriel García Márquez? ¿Se acuerdan que un día veíamos ese punto? Cuando murió Gabriel García Márquez, dijo una famosa escritora, dice, hombres como este no merecen morir. Duele que un hombre tan querido, un hombre tan estimado, muera y se lo coman los gusanos, al igual que al más ignorante. ¿Por qué tienen que ir al mismo lugar? Pero desgraciadamente Gabriel García Márquez nunca creyó en Cristo.
Entonces, ¿cuál era su destino? Vean Job capítulo 14. Aquí está hablando Job. Vean el versículo 1, Job 14:1. El hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. Vean cómo ya estaba cayendo en la amargura. Cómo le dolió todo lo que le había sucedido. Dice, sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. Sobre este abres tus ojos y me traes a juicio contigo. O sea, sobre un hombre frágil y corto de días. Dice, ¿quién hará limpio lo inmundo? Dice, nadie. Ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará. Vean lo que dice Job por inspiración divina. Aquí no está inventando, no está especulando. Dice, ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará. Vamos a vivir hasta el último día que Dios diga, ni un día más. Podemos librarnos del rayo, pero no de la raya. Dios estableció cuándo naceríamos y cuándo moriríamos. Algunos mueren en la infancia, otros mueren en la juventud, otros mueren en la edad madura, otros mueren en su vejez. Vamos a vivir exactamente hasta el día y el momento en que Dios nos diga. Estamos en sus manos, le pertenecemos. Él puede hacer con nosotros lo que quiera. Vean, todo lo que sucede desde el inicio de nuestra entrada en el mundo hasta el último día, todo lo que ocurre, digamos que un hombre nació en 1950 y muere en el año 2015, a los 65 años de edad. Todo este espacio de tiempo, todos estos años, Dios está dirigiendo los detalles de su vida, cada detalle, cada paso. Dios todo lo controla en la vida de los hombres, de todos los hombres. Dios controló a Judas y lo puso como apóstol para que cumpliera con su papel. Cristo ya sabía que Judas lo iba a traicionar y fue puesto ahí por Judas. Cristo escogió a Judas para ser apóstol. Pero ya no hablemos de Judas, hablemos de nosotros. Todo lo que sucede desde que nacemos hasta que morimos está en las manos de Dios. Todo lo que nos acontezca. Vean, todo lo que nos sucede está en las manos de Dios. Pero quieren que les diga algo. En un sentido, también está en nuestras manos, si somos creyentes. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en 2 de Pedro. Vean, capítulo 1. Vean lo que dice el versículo 3. Este es un versículo tremendo. 2 de Pedro 1:3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas, vean, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. ¿Qué quiere decir a la vida y a la piedad? A la vida en general y a la vida cristiana. O sea, todo lo que necesitamos para vivir físicamente y todo lo que necesitamos para hacer la voluntad de Dios, Él nos lo ha dado. Está en nuestras manos. O sea, no podemos decir, ay Dios, es que yo no puedo servir porque me falta esto, me falta lo otro. No. Si no servimos a Dios con lo que tenemos, no lo serviríamos de ninguna manera. Él nos ha dado todo, dice, por su divino poder. Y luego dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. En otras palabras, conociendo a Dios, entendemos que todas estas cosas nos han sido dadas. Y Dios nos va a llamar a cuentas de todas estas cosas que Él nos ha dado para que le sirvamos. Conociendo a Dios es como llegamos a conocer lo que nos espera después de que hayamos muerto. Los inconversos tienen sus dudas. Los que no creen que Dios existe, que no creen que el diablo, el infierno, el cielo existen, pues no pueden tener ninguna certeza, nada real, nada tangible. Pero cuando nosotros llegamos al conocimiento de Dios, ¿quién es Él? Entendemos quiénes somos nosotros. Entendemos cuál es nuestro origen y cuál es nuestro destino, de dónde venimos y hacia dónde nos dirigimos. Esto lo entendió Pedro,
mirando retrospectivamente. Vean, si ustedes analizan su vida, desde que nacieron y le preguntan a su mamá y cómo fue su niñez y todas las cosas que han pasado, si analizan las cosas y son honestos, pueden ver la mano de Dios obrando en sus vidas, cómo Dios nos llevaba paso a paso. Hay muchos que le guardan mucho rencor a sus padres, pero si fueran honestos y reconocieran que sus padres les pusieron sus pañales y los mandaron a la escuela, les dieron frijoles, pero les dieron de comer aunque fuera frijoles, ya no les guardarían tanto rencor. Si Dios nos dio unos padres que cuidaron de nosotros, eso no fue casual. ¿No acaban de ver en la televisión el otro día que una mujer tiró a una niñita en la basura? Como una madre. ¿Cuántas madres quieren tener un niño y esta ingrata agarra a su niña y la tira a la basura? Si nosotros entendemos que Dios nos sacó, como dice David, desde el vientre de nuestra madre, Él fue el que nos sacó. Y si nos maltrataron cuando nos sacó del vientre la enfermera, pues Dios lo quiso que así fuera. Dice Jesús, salí de Dios y a Dios voy. Eso lo sabía José, tenemos que saberlo nosotros. Vean 1 Corintios 3. 1 Corintios 3, 21. Así que ninguno se gloría en los hombres, porque todo es vuestro. ¿Por qué dice aquí? Ninguno se gloría en los hombres, porque estaban diciendo, no, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, a mí me gusta más cómo predica fulano, a mí me gusta más cómo predica sutano. No, dice, olvídense. Dice, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, dice, todo es vuestro. O sea, los predicadores son dones de Dios en la iglesia. Entonces, si son regalos, ¿por qué tenemos que acatarnos de eso? Que me gusta más fulano cómo predica que sutano. Y luego sigue diciendo, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, dice, todo es vuestro. ¿Entendemos eso, hermanos? La vida es nuestra, ha sido puesta en nuestras manos, y la muerte es nuestra, no tenemos por qué temerle. Vean la necedad de los que adoran a la Santa Muerte. Y luego dice, porque todo es vuestro. O sea, todo es de nosotros los creyentes, pero ¿por qué todo es nuestro? Y la respuesta está en el versículo 23, dice, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. O sea, todo es nuestro, porque todo es de Cristo, y Cristo es nuestro, y nosotros somos de Cristo. ¿Entienden? Es como un niño pequeñito, digamos, de 5 años. Va con su papá y le dice, papá, ¿me das permiso de abrir el refri y tomarme tantita leche? Hijo, esta es tu casa, hijo, yo soy tu papá, todo esto es tuyo, ¿por qué me pides permiso? Entonces, como somos de Cristo y Él es el dueño de todo, pues entonces todo es nuestro, sea la vida, sea la muerte. Entonces no tenemos por qué temerle a la vida, ni tampoco por qué temerle a la muerte. Los que se suicidan le tienen miedo a la vida, no quieren vivir. Dios tenía la vida de José en sus manos. Tenía la vida de Potifar en sus manos, la vida de la esposa de Potifar en sus manos, la vida de los carceleros, la vida de Faraón. Dios tiene la vida de todos en sus manos. Dios estaba controlando la vida de José paso a paso para que a fin de cuentas José hiciera lo que Dios quería que hiciera. Nada era casual en la vida de José, nada era casual en la vida de Cristo, nada es casual en nuestras vidas. Dios controla nuestros detalles grandes y los detalles pequeños. Cualquier cosa que nos acontezca está en las manos de Dios. Yo les decía hoy a los hermanos de allá de San Pedro Tultepec, si un creyente va caminando y se encuentra un billete de 500, puede pensar, este me lo mandó Dios porque yo sabía que yo lo necesitaba. Pero si es a ti el que se te pierde el billete de 500, ¿a qué conclusión vas a llegar? El diablo hizo que se me perdiera. No, Dios hizo que te lo encontraras y Dios hizo que se te perdiera. ¿Sí? Entonces démosles gracias a Dios por las cosas buenas y también por las malas, porque Él está detrás de todos los detalles. Estamos donde Dios quiere que estemos y tenemos lo que Dios quiere que tengamos.
Escuchen lo que estoy diciendo. Si no tenemos más de lo que tenemos, es porque Dios no quiere. Entonces, ¿Dios está en contra de que progresemos? No. Nuestro deber es progresar, ¿sí? Dios en sus decretos eternos nos tiene como nos tiene. Pero nuestra responsabilidad es buscar un progreso. Si tú ganas un sueldo mínimo, pues busca la forma de que ganes un poquito más. No está en contra Dios de eso. Mientras tanto, debes estar contento con el trabajo que tienes. Y Dios puede darte otro mejor si quiere. Búscale, y si te lo da, bendito sea Dios. Dios guiaba cada paso en la vida de José. ¿Por qué? ¿Porque amaba a José? No. Porque amaba su reino, amaba su obra. Dios lo hacía para bien de Israel. Dios pensaba en sus planes eternos. José era un instrumento. Y lo mismo, así como Dios guió cada paso de la vida de José, guiaba, como dije, cada paso en la vida de Jesús. Vean en Efesios, en el capítulo 1. Aquí está hablando de Jesús en 1:21, en 1:22, vean. Y dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Aquí se refiere a que el Padre sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo, ¿no? O sea, quiere decir bajo el dominio de Cristo. Dice, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas, dice, a la iglesia. O sea, Cristo es un don de Dios para la iglesia, para que sea la cabeza de la iglesia. ¿Y cuál es la labor de la cabeza? La cabeza da las órdenes al cuerpo. O sea, el cuerpo obedece las órdenes que la cabeza da. Entonces, si Cristo no es nuestra cabeza, nuestro deber es obedecerle a Él, que es nuestra cabeza. Pero vean cómo dice el 22 otra vez, y sometió todas las cosas bajo sus pies. ¿Qué significa esto? Que Cristo controla todo lo que acontece en el mundo para beneficio de su iglesia. ¡Qué tremendo es esto! Lo que está ocurriendo en la Casa Blanca, lo que está ocurriendo allá en Moscú, lo que está ocurriendo en Londres, en París, no tiene nada que ver, o como diría yo, no es nada importante en comparación con la iglesia de Cristo. O para que me entiendan mejor, a Dios le importa más su iglesia que lo que pasa en todo el mundo. Dios dirige todas las cosas que están sucediendo. Cristo tiene el control de todo para el beneficio de su iglesia. Acuérdense que yo les mencionaba que pudiera ser que se acabe la libertad religiosa en Estados Unidos. Y si se acaba allá, pudiera que terminarse aquí también. Pero no importa. Si se acaba la libertad religiosa, si nos prohíben reunirnos aquí, si nos quitan este edificio, esa será la voluntad de Dios. Las iglesias cristianas que fueron perseguidas, y cuando muchos cristianos murieron, fue cuando la iglesia se fue para arriba. El diablo quería acabar con las iglesias. No puede, es imposible. Acabar con las iglesias sería acabar con Cristo. ¿Cómo va a permitir Dios eso? Es increíble todo lo que hizo Dios con José. ¿Recuerdan ustedes que cuando ya salió de la cárcel y lo mandó a llamar el faraón y lo nombró el que iba a cuidar de los años de las vacas flacas y de las vacas gordas? Ya era el segundo de faraón, y cuando ya tenía el poder, llegaron sus hermanos con él, ¿recuerdan? Iban a comprar pan porque allá en la tierra prometida pues, no había pan, había hambre. Había hambre en la providencia de Dios. Entonces dice, pues, ¿qué hacemos aquí? Pues vamos, allá hay pan. Hemos oído que hay pan, pues fueron, llevaron sus costales. ¿Recuerdan qué pasó? José los conoció cuando los vio, pero ellos no lo conocieron a él. José los acusó de ser espías, ¿se acuerdan? Los tuvo en sus manos. Así como él estuvo en las manos de ellos, ahí se invirtieron los papeles. Ahí ya los tenía en sus manos. Ellos quisieron matarme a mí, yo puedo matarlo a ellos. Si José hubiera sido vengativo, les hubiera quitado la vida a sus hermanos. Vean, sus hermanos dependieron de él. En un sentido su papá dependió de él. En otro sentido hasta Faraón dependió de José. Vean lo que Dios hizo con José. Es increíble. ¿Saben ustedes cuántos años pasaron para que los hermanos de José vieran su pecado y se arrepintieran? Ya cuando José se descubrió y se manifestó a ellos y les dijo quién eran, ellos se pusieron a llorar. O sea, reconocieron su pecado y le pidieron perdón. ¿Cuántos años pasaron? Un montón.
Vean, Dios tiene su tiempo. Ustedes no dejen de orar por sus seres queridos, no se desanimen. Si tienen hijos que son muy rebeldes, tienen hijos que andan en el vicio, en la droga, ustedes sigan orando por ellos, háblenles, insístanles, ruéguenles a sus hijos. Dios puede salvarlos el día de mañana. Dios tiene el tiempo en sus manos. Dios iba moldeando a José poco a poco. Dios no tiene prisa. No hay aquí ningún creyente que sea perfecto. Todos cometemos errores. Si ustedes están atentos al caminar, a las actitudes de X cristiano, lo van a ver cometiendo un error, porque todos los cometemos. Vean Génesis capítulo 50. Vean 50 a 18. Génesis 50 a 18. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José: no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Vean lo que dice aquí José. Dios lo encaminó a bien. ¿Saben qué? Esto nadie lo puede hacer excepto Dios. Nadie puede hacer esto. Dios es el único que puede sacar bien del mal. Ninguno de nosotros puede. Dios sacó bien de la negación de Pedro. Sacó bien del adulterio de David. Sacó bien de la maldad de los hermanos de José. Dios es el único que puede hacer semejantes cosas. Entonces, ¿nosotros pecaremos para que Dios saque bien de nuestro pecado? No, ¿cómo? ¿Pecaremos para que la gracia abunde? Dice Pablo. No. ¿Se acuerdan que Dios hizo en su providencia? Porque Dios controlaba los detalles de la vida de Pablo. Que lo encarcelaran, que lo metieran a la cárcel. Bueno, pues estando en la cárcel, Pablo evangelizó a los soldados y algunos de ellos se convirtieron. Dios quería que lo encarcelaran porque quería salvar a esos guardias. ¡Qué tremendo! Todo está en las manos de Dios. Nosotros, algunos de nosotros, tal vez muramos pronto. Ya cerca de nuestra muerte diremos como José: Dios todo lo encaminó bien. Cuando José se dio a conocer a sus hermanos, se espantaron, porque pensaron que se iba a vengar de ellos. Dice: nos va a matar este. Pero ya vimos Génesis 50, y les dice en el 19, y le respondió: no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Él no podía buscar venganza, dice Dios en Romanos 16, mía es la venganza. José no buscó la venganza. Dice: yo no estoy en el lugar de Dios. Si Él ha de vengarme, Él me vengará. Acuérdense de David. David, cuando lo andaba persiguiendo Saúl, ¿se acuerdan que en un momento dado se metió David en una cueva y ahí estaba dormido Saúl? Dice: aquí lo puedo matar. Le dice a Joab: mátalo, Dios lo puso en tus manos. Dice: ¿cómo voy a matar al ungido de Jehová? Dice: Él es el que fue ungido. Pero díganme, ¿no fue ungido David para ser rey? Sí. Pero para que David ocupara el trono tenía que morir el ungido anterior, que era Saúl. Dice: ¿cómo lo voy a matar yo? Si Dios lo mata un día y yo ocupo el trono, a Dios la gloria, yo no lo voy a matar. David no era vengativo, José tampoco lo era. José tenía poder para matar a sus hermanos y tenía motivos también para matar. Pero imagínense que lo hubiera hecho, que hubiera matado a sus hermanos. ¡Qué horror! Si nosotros creemos que salimos de Dios y que vamos hacia Dios, ¿saben qué va a pasar? Podremos decirle no al pecado, no seremos vengativos, estaremos agradecidos con nuestras circunstancias, nos gozaremos en Cristo y en su salvación. Si somos salvos, si somos escogidos, escuchen, aunque no tengamos ni unos frijoles para comer, aunque estemos en la cárcel, aunque nos maten, si vamos a morir y vamos a ir al cielo, ¿qué importa que nos maten? Si entendemos quiénes somos nosotros, seremos librados de la soberbia, seremos librados de la prepotencia, no querremos ser más que los demás, no buscaremos la primacía en la iglesia. ¿Es posible que un cristiano se convierta en dictador? Hay pastores que se convierten en dictadores, que se sienten los dueños de la gente. ¿Cuánta maldad puede haber en una persona para regañar a la gente como si fueran sus hijos? Ni a sus hijos debieron regañar de esa manera.
Hay pastores que predican y a ti te estoy hablando. ¿Cómo se atreven a aplicar? Dice, si el Espíritu Santo no hace la aplicación, la voy a hacer yo. ¿Cuántas soberbias se sienten? Están usurpando el papel del Espíritu Santo, usurpando el papel de Dios. ¿Y saben qué? Podemos estar llenos de soberbia sin darnos cuenta. Una mujer llena de soberbia puede pensar, si mi esposo hiciera lo que yo digo, todo saldría bien en esta casa. Y un marido puede pensar lo mismo. Si mi esposa fuera dócil y se dejara guiar por mí, todo marcharía bien en esta iglesia. Vean cómo dice aquí, en el 19. Y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? José tenía conciencia de su identidad, él sabía que él no era Dios. Nosotros no podemos usurpar el lugar de Dios. Bueno, se supone que entendemos muy bien que nosotros no somos Dios, pero escuchen, ¿lo entendemos bien? El juicio no nos corresponde a nosotros, la venganza tampoco, la venganza es de Dios, no nuestra. Un marido que quiere cambiar a su mujer está queriendo ocupar el lugar de Dios. Una mujer que quiere cambiar a su marido está queriendo ocupar el lugar de Dios. Como Dios no lo cambia, lo voy a cambiar yo. Si Él no se pone las pilas, se las voy a poner yo. No, mujer, tú no eres Dios. Un hombre que se siente Dios puede pensar, mi mujer adulteró, yo voy a adulterar también para que sienta lo que yo sentí. ¿Sí? Entonces tú eres Dios, estás buscando la venganza. Entre paréntesis, vean, esto no entra en el script, pero déjenme decírselos. Si tu pareja adulteró, tú tienes el derecho de pedirle el divorcio. Tienes el derecho, pero no la obligación. Si prefieres perdonarla, perdónala. Perdona a tu pareja y olvida lo que hizo, porque si vas a estárselo cantando, olvídate, te vas a meter en graves problemas. Si no quieres perdonar, no perdones. Pero si ya perdonaste, pues perdona de veras. Nosotros no somos Dios. Cuando nos sentimos Dios, ¿qué es lo que sucede? Pues se entabla la guerra, una guerra de egos, a ver de qué cuero salen más correas. Y cuando el marido se siente superior a la esposa, y la esposa se siente superior al marido, ¿quién gana? Todos pierden. Pierde él, pierde ella, pierden los hijos, los nietos y los bisnietos, y todos pierden. Oremos. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Te pedimos en el nombre de Jesús que la uses para bien de tu pueblo y para bien de todos los que están aquí que no son convertidos. Te pedimos que los conduzcas a la fe en Cristo y al arrepentimiento verdadero y que tu nombre sea glorificado con ello. Por Cristo te lo pedimos. Amén. Cantamos un himno